en primer lugar presentarme. Bueno, como bien ha dicho Nuria, mi nombre es Andrea Perales Fernández de Gamboa y yo soy profesora en el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Facultad de Educación y Deporte de la Universidad del País Vasco. Y bueno, conmigo está hoy María Orcasitas Vicandi, que es profesora del Departamento de Filología Inglesa, Alemana y Traducción e Interpretación de la Facultad de Letras, también del campus de Álava. Y bueno, darles las gracias también a Nuria y a Rusé por la invitación y como hemos comentado, hoy la idea es presentaros un poquito cómo, por un lado, todo este tema del plurilingüismo y cómo afecta a la LOMLOE, al mismo tiempo que vamos a hablar de cómo a través del tratamiento de las lenguas podemos trabajar también o acercarnos a los objetivos de la competencia plurilingüe y cómo precisamente pues la Picto es una herramienta integradora para todo esto, ¿no? Entonces, este va a ser un poco el orden que vamos a seguir hoy. Primeramente hablaremos sobre el marco común de referencia europeo, hablaremos sobre la LOMLOE también, sobre el tratamiento integrado de lenguas y después le daremos, y sobre las pedagogías multilingües, perdón, y finalmente le daremos paso a Rusé para que hable de cómo la Picto es una herramienta integradora de todas estas funciones que hemos hablado anteriormente. Y pediros disculpas también porque ando con alergia estacional y hay veces que tengo la nariz un poco taponada, entonces hay veces que no sé, que no consigo respirar demasiado bien. Así que bueno, como todos sabéis, lo primero que nos interesa entender es un poco pues, comprender cómo Picto conceptualiza el desarrollo multilingüe, ¿no? Y creemos que para eso es interesante acercarnos al marco común de referencia para las lenguas y ver cómo se incorpora dentro de esto la competencia plurilingüe y pluricultural. Nosotros nos hemos centrado en el volumen complementario de 2021, que es el más novedoso, si bien es cierto que sus orígenes se remontan a la segunda versión provisional del Marco Común Europeo de Referencia, donde por primera vez se insertan los conceptos de plurilingüismo, pluriculturalismo y se insertan también las competencias parciales que atañen a estas, ¿sí? De acuerdo con Europa o con el órgano competente, ¿no? Consideran que el plurilingüismo y el pluriculturalismo no son solamente conceptos que se insertan de forma teórica, sino que también hay que incorporarlos a las metodologías de enseñanza de lenguas y que también tienen que formar parte de las políticas lingüísticas de los respectivos territorios. Es decir, son conscientes ya desde 1996 que con la globalización, con los diferentes procesos migratorios y con una realidad de lenguas minoritarias y minorizadas existentes en Europa, que hay que tener todas estas en cuenta a la hora de plantear objetivos de aprendizajes de lengua. ¿Por qué también? Pues porque también consideran que lo que es la competencia plurilingüe es un proceso dinámico, es decir, un proceso dinámico en el que se construye significado usando la lengua, lo que ellos llaman languaging, que es al fin de cuentas pensar en todo ese repertorio lingüístico que nosotros como hablantes bilingües o multilingües podemos llegar a tener. Así nos lleva a pensar en qué es la competencia plurilingüe, ¿no? Y aquí una cosa que tenemos que tener en cuenta es la diversidad de significados entre los términos multilingüismo y plurilingüismo. Como sabéis, cuando hablamos de multilingüismo estamos hablando de cómo en lo que es tanto en lo social como en lo individual, la existencia de una o más lenguas en convivencia unas con las otras, mientras que cuando hablamos de plurilingüismo estamos hablando de la capacidad de hablar y de dominar más de una lengua a nivel individual. ¿Qué pasa con esto? Aquí la realidad está en que tradicionalmente la lingüística ha tendido a definir los hablantes bilingües y multilingües de una forma uniforme y única. Y sin embargo, Europa ya nos viene diciendo que no se puede definir a una persona plurilingüe de la misma forma. Cada persona tiene una competencia irregular y variable. Es decir, no todas las personas son ese concepto ideal de nativo que tradicionalmente se ha visto en la lingüística como un bilingüe perfecto o un bilingüe, digamos, estable. Así, también se rompe con otra idea tradicional de la lingüística, que es la de considerar que cada lengua es un sistema propio y que no está relacionado con las otras lenguas con las que puede llegar a hablar el hablante,
sino que en realidad, y dando pie a ideas que se han ido elaborando en los últimos años en las pedagogías multilingües, se entiende que todas las lenguas forman un único repertorio en las que vamos utilizando dependiendo del registro, dependiendo del entorno y dependiendo del interlocutor que tengamos, y que está interrelacionado entre ellos. Y así lo que entendemos también es que si tenemos un único repertorio interrelacionado, a la hora de enseñar esas lenguas y a la hora de plantear qué competencias hay que enseñar, vamos a tener que combinar competencias generales con estrategias parejas entre todas las lenguas que se van enseñando. Así, esto nos llevaría un poco a ver cómo define Europa o qué características le otorga el Marco Común de Referencia Europeo de Lenguas a la competencia plurilingüe. Es decir, lo que ellos consideran que una persona plurilingüe o que ha alcanzado la competencia plurilingüe sería alguien capaz de pasar de una lengua o dialecto a otra, de expresarse en una lengua o en un dialecto o variedad lingüística y entender a una persona que habla en otra al conocimiento de diferentes lenguas para comprender un texto, es decir, que puede hacer saltos entre lenguas entendiéndose, ¿sí? Que puede reconocer palabras de un fondo común que aparecen como una forma nueva. Hoy día, con la globalización, la interferencia de lenguas francas o lenguas imperiales, global languages, como es el inglés, por ejemplo, no podemos negarlo, ¿no? Puede ser en tanto una lengua nacional como el español, pero también en lenguas cooficiales como puede ser el euskera, el catalán, etcétera. Igualmente, se considera que alguien que tiene la competencia plurilingüe es capaz de mediar entre individuos que no tienen ninguna lengua o dialecto o variedad lingüística en común, incluso si los conocimientos que se poseen son escasos. Es decir, sería esa persona, ese intermediador cultural lingüístico que puede hablar o que se podría colocar entre esas dos hablantes de lenguas diferentes. También una persona que es capaz de aportar la totalidad de su bagaje lingüístico experimentando con formas alternativas de expresión. Y finalmente, como veis en el texto, sería una persona capaz de utilizar recursos paralingüísticos como la mímica, gestos, expresiones faciales, etcétera, para poder desarrollar toda su competencia lingüística. Claro, esto nos viene desde Europa y, como os he dicho, esto es algo que ya se observa en 1996. Y en los currículums educativos sí que hemos visto que ha habido una tendencia general a movernos hacia una capacidad lingüística plurilingüe, ¿no? Una capacidad de, por lo menos en la comunidad autónoma vasca, tenemos esa idea de el multilingüismo teniendo el euskera como base o como eje principal. Así, vemos que la LOMLOE acoge por primera vez de una forma muy significativa la competencia plurilingüe como una competencia clave en la que además tenemos un cambio conceptual muy importante que no se ha visto en los currículums anteriores, que es la inserción del concepto de las lenguas familiares, algo que por un lado se ha considerado siempre las lenguas maternas, que ahora se llaman lenguas familiares, es decir, cambiamos ya con una conceptualización tradicional y patriarcal de lo que es el aprendizaje de lenguas y hablamos de lenguas familiares, pero además vemos que las lenguas familiares tienen una entrada o un impacto especial en lo que es en el perfil de salida del alumnado de primaria. Como veis, respecto a la competencia plurilingüe se observan tres indicadores de salida, que serían, por un lado, la primera, que es que usa al menos una lengua, además de la lengua y lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas sencillas y predecibles de manera adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a situaciones y contextos de los ámbitos personal, social y educativo. Por otro lado, que es capaz de reconocer la diversidad de perfiles lingüísticos y también es capaz de establecer estrategias que le permiten realizar transferencias sencillas entre las lenguas y que conoce y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en su entorno. Es decir, estamos dejando de un lado estas ideas monolíticas, ¿no?, respecto al aprendizaje de lenguas, estamos pasando a recalcar la importancia de establecer transferencias entre las lenguas y sobre todo a respetar la diversidad cultural y lingüística, no exclusivamente de las lenguas cooficiales o de las lenguas curriculares, sino también de todas las lenguas de las familias no autóctonas que forman parte de nuestras escuelas. Claro, todo esto nos lleva también a establecer la necesidad de cambiar un poco cómo enseñamos las lenguas, ¿no?, en nuestra clase. Y en ese sentido es importante hablar de la necesidad de hacer un cambio de paradigma
que sería un cambio que nos lleva de las pedagogías monolingües a lo que Ofelia García y otros expertos en el área denominan pedagogías multilingües. ¿Por qué? Porque como la mayoría ya sabéis, en las pedagogías monolingües, que es lo que hemos experimentado la mayoría de nosotros, tanto como alumnos como en los últimos años como profesores, son habitualmente estrategias de enseñanza y aprendizaje diferenciadas en las que no hay ningún tipo de unión entre las cosas o los contenidos que vamos aprendiendo de lengua en lengua, a pesar de que el contenido sea muy similar. Lo que he comentado antes también, que tenemos en cuenta que el hablante nativo se considera el modelo ideal, cuando en realidad es una aspiración prácticamente imposible, porque si yo, por ejemplo, soy profesora de inglés y a pesar de que tengo una competencia de proficiency, digamos, en la lengua, no voy a ser nunca como un hablante nativo, pero tampoco pretendo serlo. Es decir, mis estrategias son diferentes. También vemos que hay una falta de interferencia entre lenguas, es decir, tradicionalmente se ha tendido a castigar la transferencia o interferencia entre lenguas en el aula y además hemos tenido siempre como objetivo el uso de la lengua de aprendizaje. En cambio, y si vamos un poco y si nuestro camino es ir a esa competencia plurilingüe, ya establecer pedagogías multilingües, como Picto nos ofrece esa alternativa o esa oportunidad de hacer, ¿qué es lo que podemos contribuir? Contribuimos a la transferencia y aprendizaje de las lenguas entre ellas, a que los estudiantes sean capaces de identificar las estrategias que diferencian o que establecen similitudes entre las lenguas, tanto a nivel léxico como a nivel gramatical, sintáctico, semántico, etc. Del mismo modo, las pedagogías multilingües lo que nos hacen es pensar que como profesores de lenguas tenemos que coordinar nuestra programación para de este modo poder usar mismas estrategias de enseñanza y aprendizaje que contribuyen a la transferencia entre esas lenguas. Así pasamos a la idea de que ya no tenemos un hablante nativo ideal, sino que la realidad es que en nuestras clases lo que tenemos son hablantes multilingües emergentes que se llaman como modelos, es decir, tenemos diferentes alumnos con diferentes niveles lingüísticos que están en proceso del aprendizaje de las lenguas curriculares o de las lenguas curriculares. También dejaríamos pie o daríamos paso a que se pueda usar todo el repertorio lingüístico, ¿no? Romperíamos, por ejemplo, en la clase de inglés con esta norma del English Only Policy, ¿no? Que suele pasar, y daríamos por último algo que tanto María como yo consideramos muy importante, le daríamos espacio en clase a las lenguas familiares. Y claro, aquí se plantea un dilema muy grande y esto da muchas veces pie a discusión en mis clases de didáctica de la lengua extranjera entre mis alumnos, porque claro, ellos muchas veces me dicen, sí, Andrea, y entonces nosotros como profesores, ¿qué? ¿Vamos a aprender las 10 lenguas que están presentes en la clase? Evidentemente no, ¿no? Bastante tenemos ya con tener que conocer a los alumnos de forma individual, poder ayudarles emocionalmente, como para encima hacer cursillos intensivos cada año, ¿no? De cada una de las lenguas que se enseñan. Sin embargo, sí que podemos tener estrategias en clase o podemos hacer uso de estrategias en clase que contribuyen a que las lenguas y culturas familiares estén presentes. Esto nos daría pie a lo que Ofelia García y otros expertos en el área denominan ecologías multilingües y multiculturales. De esta forma, por ejemplo, se me ocurre, y tal y como proponen Paris y Alim a través de su conceptualización de las pedagogías culturalmente sostenibles, podemos, por ejemplo, hacer con el alumnado que está en proceso del aprendizaje de la lectoescritura, muchos de vosotros imagino que en vuestras clases, ¿no? En las aulas, marcaréis los objetos con nombres en los que aparece, pues bueno, esto es la pizarra, esta es la mesa, pues que eso aparezca, por ejemplo, en todas las lenguas presentes en la clase, hacer partícipes a las familias de eso, que, por ejemplo, si tenéis la oportunidad de tener una pequeña biblioteca en el aula, que se dé la oportunidad de que haya libros multilingües en diferentes idiomas, que si, por ejemplo, para una familia quizás económicamente no puede permitirse el lujo de llevar un libro a clase, pues quizás invitar a la familia a que cuente un cuento en la clase, que se puedan hacer actividades que contribuyan también a esas familias que quizás no dominan las lenguas escolares a participar en la comunidad, ¿no? Algo que hacen en las comunidades de aprendizaje, por ejemplo, puede ser trabajar los huertos escolares, es una manera maravillosa de incorporar a las familias, cuentos, deportes del mundo, ¿sí? Todo esto, de alguna forma, también nos lleva a la idea del aprendizaje significativo.
Al final, ninguno de nosotros aprendemos si no nos interesa y si realmente no tiene significado y no podemos darle una aplicabilidad a nuestra vida diaria. En cambio, si tenemos en cuenta que nuestros estudiantes multilingües o bilingües ya vienen con un repertorio interrelacionado y si les damos la oportunidad de que vayan ellos conectando poco a poco ese aprendizaje, nos va a dar la oportunidad precisamente de poder llevar un aprendizaje, digamos, como un avance mayor, ¿sí? Esto, además, y ya con esto termino, va de la mano de la idea del input, ¿no? Tal y como dice Stephen Krashen, para que el aprendizaje de la lengua sea efectivo, el input, es decir, todo aquello que nosotros le damos a los estudiantes para que vayan aprendiendo la lengua, tiene que cumplir con 5 características, ¿no? Tiene que ser rico, tiene que ser interesante, tiene que estar un poco por encima del nivel del estudiante, tiene que ser también un poco, que sea un reto para ellos y tiene que ser también adecuado a la realidad del estudiante, de su día a día, ¿sí? Entonces, si a esto le añadimos el input y el andamiaje que una plataforma como Picto nos ofrece, nos lleva a la posibilidad de que podamos garantizar que el aprendizaje de las lenguas escolares sea el adecuado. Igualmente, y termino, que esto se me ha olvidado decirlo respecto a las lenguas familiares, también creo que es muy importante insistir a las familias en la enseñanza y que les hablen en las lenguas escolares. Esto es algo que todos ya lo sabéis, pero yo es algo que me repito siempre, siempre tengo el mismo rollo porque para mí es esencial. Múltiples teorías afirman que si tú no desarrollas tu primera lengua familiar, no hay posibilidad de desarrollar el resto de lenguas. Por lo tanto, muchos de nuestros alumnos que quizás vienen con una lengua no autóctona saben hablar, escuchan y entienden el idioma, pero tienen más dificultades en la lectura y en la escritura. Hay que animar a las familias a que también desarrollen esas destrezas. Entonces, teniendo un poco todo esto en cuenta, y todas las estrategias que hemos mencionado anteriormente, el tratamiento integrado de lenguas permite, digamos, que ser una herramienta que nos lleva a todo esto. Y de hecho, el tratamiento integrado de las lenguas es parte de la filosofía que se esconde detrás de una diapositiva como Picto. Y bueno, os voy a dejar ahora con mi compañera María, que ella os va a hablar del tratamiento integrado de las lenguas, así como también de un ejemplo concreto de pedagogías multilingües aplicables en nuestra realidad lingüística. Es que ricasco. Qué ricasco, Andrea. Yo creo que ha sido una explicación, un encuadre, digamos, de la charla estupendo, ¿no? Yo creo que es necesario saber qué nos dice Europa, qué nos dice el marco legislativo, ¿no? Cómo la LOMLOE, ¿no?, nos determina un poco cómo debería de ser teóricamente, ¿no? Pero yo creo que muchas veces los profesores pues, tenemos que aterrizar toda esta teoría, ¿no? Y tenemos que ver cómo aterriza en concreto en nuestras clases, que son particulares y cambiantes año a año, ¿no? Y para ello, en el caso del Estado español, ¿no?, varias comunidades tenemos como marco para la enseñanza de las lenguas lo que llamamos el tratamiento integrado de lenguas. Y yo aprovecharé este ratito para explicaros también, como ha dicho Andrea, la metodología que denominaremos Translanguaging pedagógico, porque pues como profesoras nos da una aproximación muy práctica para el desarrollo de este alumnado plurilingüe emergente que tenemos en el aula y tiene una relación directa con lo que es la organización y el diseño del programa Picto, de la Picto, que Roser pues, luego nos va a explicar, ¿no? Así que, como sabéis, muchos sabéis, el tratamiento integrado de las lenguas pues es una metodología que se utiliza para enseñar y aprender las lenguas escolares de manera coordinada y en los centros, ¿no? Es decir, consiste en una programación coordinada, pero exclusivamente para las lenguas vehiculares del centro, para las lenguas que se enseñan en los centros. Y parte, como ha dicho bien Andrea, de un contenido accesible para el alumnado, un contenido que sea también significativo y una metodología común, con estrategias comunes para las lenguas curriculares. En el contexto del Estado español, la implementación del tratamiento integrado de las lenguas se aplica en muchas ocasiones considerando la lengua extranjera, el inglés, el francés, aunque en otras muchas comunidades también incluye pues, la lengua minorizada regional, ¿no?, como puede ser minorizada o no minorizada, como puede ser en el País Vasco o en Cataluña. Yo creo que sería la diapositiva anterior de Andrés, pero bueno, eso es. ¿Y qué o cómo nos propone el tratamiento integrado de las lenguas, enseñar las lenguas en los centros? Pues primeramente, yo creo que es fundamental subrayar
que tiene como objetivo lo que ha dicho Andrea, ¿no? El alumnado plurilingüe emergente. Es decir, un alumnado que está aprendiendo simultáneamente 2 o más lenguas y no el objetivo clásico o más tradicional o incluso monolingüe, ¿no?, que comentaba Andrea del hablante nativo ideal, que a día de hoy asumimos que es una utopía porque existen muchos hablantes nativos, incluso dentro de los hablantes nativos, y que de manera subyacente, ¿no?, de alguna manera esta ideología siempre ilustra al aprendiz de lenguas multilingüe como un aprendiz incompleto o un aprendiz imperfecto o un aprendiz siempre en proceso de llegar a alguna parte que no acaba de existir. Entonces, esa ideología es algo que está muy implícita en nuestras propias pedagogías, en las que aplicamos en las clases, y que es algo con el que realmente tenemos que debatir nosotros mismos, ¿no?, como docentes. Entonces, de alguna manera y en contraposición, el tratamiento integrado de las lenguas considera este hablante multilingüe y sus procesos de aprendizaje conjuntos o integrados de manera curricular. Considera que la interacción de las lenguas y su interdependencia es precisamente algo ventajoso o algo provechoso en los procesos de enseñanza y propone utilizar los aprendizajes de una lengua en otra lengua, poder transferirlos, ¿no?, de manera dinámica y de manera también coordinada. Entonces, ¿qué propone en concreto? Pues propone una programación conjunta entre las lenguas de la escuela, comprendiendo que lo que se aprende en una se puede transferir a otra y viceversa. De alguna manera favorece la colaboración entre el profesorado, aunque esto no siempre ocurre de manera sistemática, pero teóricamente se supone que es algo que debería de favorecer. Entiende los géneros textuales como algo clave, es decir, se basa en el lenguaje real, teniendo en cuenta que comparten los mismos elementos, ¿no?, las situaciones comunicativas, los elementos organizativos, etcétera. Nuestro LAPICTO lo aplica de una manera súper rica. Propone un input significativo, y aquí LAPICTO también es muy llamativo, a mí es una de las cosas que más me gustan, ¿no? Un input significativo y rico para el alumnado también, que sea, como ha dicho Andrea, un poco un reto, ¿no?, que de alguna manera sea un reto que es significativo y quieren realmente aprender. Y utiliza todas las lenguas del centro como andamiaje para la adquisición, o sea, entiende que una lengua ayuda a la otra, el aprendizaje de una lengua ayuda al aprendizaje de cualquier lengua adicional, digamos, ¿no? Y como ha comentado Andrea, aunque esto parezca muy lógico, teóricamente a día de hoy, pues a veces nos resulta muy difícil a los docentes llevar a cabo, ¿no?, esto. Y en muchas ocasiones es precisamente porque nosotras como alumnas hemos recibido una enseñanza, hemos llevado a cabo una enseñanza de lenguas desde un enfoque absolutamente monolingüe y muchísimas veces con ese hablante nativo en mente, y es algo con lo que tenemos que luchar pues, de una manera activa, ¿no?, como docentes. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿no?, en la actualidad pues, se han venido testando y desarrollando pues, diferentes metodologías multilingües que fomentan precisamente ese aprendizaje plurilingüe, ¿no? Entre ellas, Andrea os ha comentado la de Culturally Sustained Pedagogies, que nos ha parecido especialmente interesante porque además de hablar de las lenguas, habla de la cultura y de la relación intrínseca que mantienen ambos aspectos, ¿no? Y yo ahora os voy a hablar un poco del translinguismo pedagógico porque me parece que la PICTO es una herramienta estupenda para llevar esto de una manera muy natural y sobre todo muy adecuada a la clase con la que contemos como docentes cada año. Porque cada año tenemos una clase diferente, las necesidades son diferentes y contar con tantísimos recursos es una manera maravillosa de poder atender a las necesidades que tengamos de esa clase en concreto, ¿no? No me gustaría meter mucha chapa, ¿no? Y entonces, pero sí me gustaría decir, ¿no?, que el translinguismo pedagógico es una pedagogía que parte de un entorno o de un contexto bilingüe, ¿no? Y me parece interesante porque precisamente por eso propondrá tener en cuenta y utilizar situaciones basadas en el día a día y que se dan en estos contextos. Por ejemplo, en el contexto del País Vasco es muy típico que en las casas se pueda hablar castellano, en los centros se pueda hablar euskera, que los estudiantes consuman contenido en inglés. O sea, son situaciones y son usos de la lengua que se hacen de manera totalmente inconsciente, pero que son multilingües y son cotidianos. Entonces, proponer utilizar estos contextos cotidianos en el aula, ¿no? Y utilizarlo de manera estratégica y pedagógica. Y según la literatura científica, ¿no?, existe y estudian dos tipos de translinguismo. Por un lado, el que se llama el translinguismo espontáneo y por otro, el que se llama el translinguismo pedagógico. Como hemos visto en la LOMLOE, hace referencia a la translinguae, le llama, ¿no?, en el currículum de primaria. Bueno, yo creo que hay diferentes conceptos, yo creo que según
las investigaciones se utilizan demasiado de diferentes concepciones, pero que la idea es un poco esa, ¿no? Por un lado, el translinguae se referirá al uso espontáneo que hacen los hablantes plurilingües, ¿no? Que sería el translinguismo espontáneo, y por otro, pues a su consideración pedagógica, ¿no? Que sería lo que llamaríamos el translinguismo pedagógico. Y yo en esta ocasión nos fijaremos más un poco en el translinguismo pedagógico por la parte que nos toca como docentes, ¿no? Y también porque la Picto nos va a ayudar a saber o a ver o a reflexionar cómo podemos utilizar de forma coordinada y pensada las lenguas escolares en esta misma clase, ¿no? Es decir, a través del translinguismo pedagógico podremos valorar cómo y de qué manera será más beneficioso utilizar el castellano, el inglés, las lenguas familiares, como bien ha dicho Andrea, porque las podríamos incluir quizás no tanto en lo que es la plataforma, pero sí en los debates que se dan en clase, en las actividades que propone se pueden incluir perfectamente las lenguas familiares o las lenguas regionales minorizadas y no minorizadas, ¿no? Entonces, por definición, el translinguismo pedagógico, en el translinguismo pedagógico, el uso de las lenguas es planificado y es sistemático, pero no solo en lo que se referiría a la organización curricular, como lo haría el tratamiento integrado de las lenguas, sino también en la misma clase o para la misma tarea. Y ese es el cambio más evidente entre el tratamiento integrado de las lenguas y el translinguismo pedagógico, que el segundo nos permitirá ver, contrastar y explicar similitudes y diferencias entre las lenguas en una misma clase. Esto fomenta necesariamente la reflexión en torno de las lenguas y esta reflexión colectiva o individual fomenta o promueve el desarrollo de lo que llamaremos la competencia metalingüística, que es totalmente beneficiosa y está totalmente probado que es beneficiosa para la adquisición de lenguas adicionales que tengan tipografías diferentes, léxicos diferentes, orígenes diferentes, etcétera, ¿no? Bueno, y teniendo en cuenta las peculiaridades de nuestros sistemas educativos, es decir, que en varias comunidades la lengua minorizada, la lengua regional, es la lengua vehicular mayoritaria, como puede pasar en el País Vasco, que cada vez se integra más rápidamente la lengua extranjera en los procesos de aprendizaje y que cada vez son más también las asignaturas de contenido que se dan en estas lenguas extranjeras a través de los programas CLIN, ¿no? Content and Language Integrated Language, ¿no? Existen varias investigaciones que apuntan hacia dónde o de qué manera va a ser más beneficioso utilizar estas metodologías. Y en este caso yo os he querido acercar una investigación que realizaron dos profesores de la Universidad del País Vasco, porque varias de sus conclusiones pueden ser aplicadas en vuestros contextos y además acogen contextos más particulares, como pueden ser aquellos en los que existe una lengua regional minorizada, ¿no? Así pues, en esta investigación, Jason Zenor y Turcorte señalaron 5 premisas para la aplicación beneficiosa del translinguismo que también se podrían aplicar a la Picto, según yo lo entiendo. La primera y la segunda premisa irían de la mano y consideran que si tenemos que garantizar la posibilidad de utilizar todas las lenguas que el alumnado conoce en la misma clase, tenemos que crear espacios particulares para las lenguas más débiles. En este caso se referían al euskera, ¿no? Cómo fomentar el euskera en contextos en los que se intercalan diferentes lenguas, pero en otros contextos las lenguas más débiles de una clase podrían ser las primeras lenguas del alumnado migrante, ¿no? Por ejemplo. Dar espacios particulares a estas lenguas más débiles nos ofrecería la oportunidad de incluirlas y utilizarlas de manera pedagógica, incluyendo también el conocimiento del alumnado extracurricular, digamos, ¿no? Si utilizamos las lenguas familiares de clase. Después también consideraban que el translinguismo pedagógico debería fomentar y debería facilitar fundamentalmente el desarrollo de la conciencia metalingüística que antes he mencionado, o esa conciencia más abstracta sobre las lenguas, que sin ese enfoque multilingüe sería muy difícil de trabajar. Entonces, una de las ventajas principales de las pedagogías multilingües a nivel de aprendizaje de lenguas es precisamente esta conciencia metalingüística que de alguna manera no hemos venido desarrollando como aprendices de lenguas desde un enfoque monolingüe, ¿no? Y que esta aproximación nos permitirá trabajar estas... que deberíamos, se me había olvidado, que deberíamos o que potencialmente deberíamos traer las variedades y usos lingüísticos que se dan en la realidad, los que hemos comentado antes, de una manera pedagógica, y esto nos permitirá trabajarlas como estrategias de aprendizaje. O sea, traer la realidad a clase nos va a permitir utilizar lo que ocurre en la realidad como una estrategia pedagógica, ¿no?
Y a mí me suele pasar muchas veces, ¿no?, que cuando damos alguna charla o alguna discusión o cuando hablamos de estos temas, muchas veces nos dicen los compañeros, ¿no?, que está estupenda la teoría, que están estupendas las investigaciones, que están estupendos los resultados, pero que cómo realmente podemos nosotros traer estos resultados, esto que sabemos, a la clase, ¿no? Muchísimas veces los materiales que tenemos no cuentan con este enfoque y nos es difícil, ¿no? Y no puede recaer en el nivel individual de cada profesor adaptar los materiales a los enfoques, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí, José, te voy a dar paso porque yo creo que tú vas a explicar mejor que nadie también cómo funciona la PICTO y de qué manera nos va a permitir un poco integrar todas estas teorías en algo muy práctico para el alumno. Muchas gracias, María. Bueno, María y Andrea, las dos, muchas gracias por ponernos en este contexto. A mí me hace especial ilusión precisamente por lo que dices, ¿no? Porque desde PICTO a nosotros es muy importante el contribuir de alguna forma a hacer de puente, ¿no?, entre lo que se investiga a nivel académico y las herramientas de las que disponemos en las aulas para que esto de verdad sea como lo que sucede en el día a día, ¿no? O sea, que feliz del trabajo que llevamos haciendo y la colaboración que llevamos haciendo para poder, ¿no?, ahora compartir todo esto con profesores y profesoras, que es para los que trabajamos unas y atrás, ¿no? A ver, dejadme que intente poner esto en pantalla completa. Bueno, yo voy a intentar resumiros en un cuarto de hora, 20 minutos, el cómo, ¿no? Desde el equipo de PICTO y mediante la plataforma de PictoEscritura hemos desarrollado nuestra propuesta de aplicación en la práctica de ese tratamiento integrado de las lenguas, ¿no? Como decían tanto Andrea como María, al final lo importante es tener muy presente que las lenguas no son compartimentos estancos y tener muy presente que hay, ¿no?, estrategias que obviamente se comparten y se transfieren entre las lenguas y aspectos que funcionan de forma distinta, ¿no? Y que esa es la reflexión que tenemos que hacer para hacer esa programación conjunta. ¿Qué hemos hecho nosotros a lo largo de los años? Pues hay toda una parte, digamos, de diseño de las actividades, de las secuencias, de los procesos, pero un diseño, a mí me gusta utilizar esta imagen, ¿no?, de este puzzle, un diseño global en cuanto a que trabajamos a partir del texto, pero y sobre todo porque tenemos siempre en cuenta que lo que nos interesa precisamente es desarrollar esas conexiones necesarias para un aprendizaje mucho más rico de las distintas lenguas, ¿no?, que una pieza tiene que encajar con la otra, que no estoy haciendo un diseño solo de cómo voy a trabajar en este momento la escritura en catalán, sino que estoy pensando cómo voy a trabajar la escritura en catalán para que lo que estoy desarrollando, la estrategia que estoy desarrollando en una lengua me puedan servir para seguir produciendo en otra, ¿no? Y eso es un encaje de bolillos que hemos hecho a lo largo de estos años y que seguiremos haciendo porque no te lo acabas, ¿no? Es muy rico. El siguiente reto, que era pues que esa programación integrada de las lenguas, ¿no? O sea, la PICTO permite trabajar lo que es el currículum lingüístico en toda la etapa de primaria y el último curso de infantil en euskera, en catalán, en castellano y en inglés, ¿vale? En inglés por ahora hasta cuarto y ya vamos a completar, digamos, toda la etapa de primaria. La escuela decide, ¿no?, si trabaja solo una lengua o si, digamos, quiere ir incorporando de forma integrada las otras lenguas. También os digo que viendo el impacto cuando trabajas solo con una lengua, la predisposición a decir quiero que esto me pase, ¿no?, en toda el área lingüística, en todas las distintas lenguas, es muy claro, pero el reto era que la plataforma en sí lo que facilitase esa programación, ¿no?, ese trabajo en equipo entre el profesorado de lenguas y que la información que me da la plataforma para hacer esa programación conjunta sea una programación quincenal que lo que me hace precisamente es pues tener muy presente en esas decisiones qué aspectos nos interesa conectar y qué aspectos nos interesa conectar porque son estrategias que se transfieren entre las lenguas, ¿no? Pensad que es una metodología con un enfoque comunicativo y, para empezar, fundamental, el foco es que produzcan discurso visual, oral, escrito y que comprendan, ¿no?, esas competencias fundamentales. Pues esas estrategias son las que se transfieren entre las lenguas, con lo cual qué importante que ese diseño me permita conectar esos procesos y que a su vez tenga juegos, actividades y aspectos más
específicos que permita que sean los alumnos que comparen lo que funciona de forma distinta. Pero para eso lo que es fundamental es que esa programación, o sea, que el diseño de esa propuesta, ¿no?, de secuencias, de actividades, de procesos, sea un diseño que ya se haya realizado con ese enfoque plurilingüe y que el profesorado esté coordinando todo ese trabajo, ¿no? Y un aspecto obviamente también fundamental es la evaluación, ¿no? Todos sabemos que si no cambiamos la evaluación, pues nos estamos haciendo trampas al solitario, ¿no? Al final, lo que necesitamos es no solo programar juntas, sino que los criterios objetivos de evaluación sean compartidos. Y eso es lo que hemos venido haciendo durante estos últimos años en el equipo de Pictoescritura, en los últimos 10, 11 años, o sea que es toda una trayectoria. Yo creo que también nos ha ayudado mucho pues, el nacer en un entorno como Cataluña, de Cataluña saltar también a Euskadi, ¿no? Entornos que son plurilingües de por sí y que obviamente nos ha obligado de alguna forma a tener muy, muy presente esa necesidad de ese desarrollo, de esa competencia plurilingüe. ¿Cómo funciona la Picto? ¿Cómo se estructura todo esto? Nosotros intentamos que las cosas sean sencillas para que pasen. ¿Qué quiero decir con eso? Que si al final, si os fijáis, pues vemos que estamos trabajando la primera parte del curso de septiembre a febrero con un libro digital, una historia de ficción ilustrada, obviamente en cada nivel educativo una historia distinta, pero que nos va a permitir trabajar a partir del texto. Nunca vamos a estar memorizando conectores fuera de contexto, ¿sí? Siempre vamos a partir del texto y del texto vamos a ir jugando para, ¿no?, un poco ese trabajo metalingüístico que decimos, ¿no? Necesitamos que jueguen, que entiendan las funciones de cada pieza en un todo, ¿sí? Pero para eso necesitamos el todo y de ahí ir para abajo. Una vez le hemos sacado todo el jugo a ese libro digital, empieza una segunda parte de la programación, que es una programación en espejo. Todo eso que he aprendido lo pongo en práctica, ¿sí? Y ahí nosotros a esa parte le llamamos la publicación del alumno, ¿vale? Porque digamos, hay toda una parte muy importante en la lengua vehicular donde ellos van a acabar siendo autores o autoras, van a publicar un libro, y en las otras lenguas van a tener actividades que van a nutrir todo ese proceso. Pero siempre hay un producto final en cada lengua, ¿no? Una parte de aplicación. Y a lo largo de todo el curso, unos juegos para ese conocimiento de la lengua, unas actividades, digamos, para trabajar y reforzar todo ese aprendizaje de habilidades lingüísticas clave, como ya es el vocabulario, la ortografía, morfosintaxis, puntuación, comprensión lectora, que nos van a permitir, digamos, tanto enseñar y reflexionar sobre la lengua como luego, digamos, asignar un trabajo de refuerzo adaptado y personalizado a cada alumno, en las distintas lenguas. Cuando trabajamos con el libro digital, el ejemplo que veis en pantalla es el ejemplo de tercero. Trabajamos con la misma historia en las distintas lenguas con las que estemos trabajando. Yo creo que la primera sombra, ¿no?, que aparece cuando decimos, bueno, con este libro digital que trabajamos, que damos tiempo, que trabajamos durante unos meses, donde vamos a dedicar 2 semanas a cada página para que tengamos espacio para que el aprendizaje sea real y significativo. La primera sombra es, pero si el mismo texto en las 3 lenguas no se aburrirán. La experiencia nos dice claramente que no, porque obviamente lo que proponemos es un contexto y a partir de ese contexto las dinámicas y las actividades son diversas, ¿no? A mí me gusta hacer el símil de decir, oye, imaginaros que nos vamos de excursión y nos vamos de excursión, fenomenal. Nos vamos de excursión, pero un grupo se va a hacer una cabaña, otro grupo se va a pescar y el otro grupo se va a rescatar lo que sea que le ha pasado a una liebre que, ¿no?, se ha quedado ahí en una trampa, ¿no? Y cada uno tiene una vivencia distinta, pero estamos en ese contexto y ese contexto que nos conecta nos permite que en algún momento del día compartamos. Y compartamos lo que nos ha pasado en la cabaña y compartamos lo que... ¿sí? Eso es lo que es el libro digital, un contexto que nos va a permitir hacer, digamos, todo ese viaje, ¿no?, esa aventura entre las lenguas y conectar todo aquello que nos permita conectar. ¿Qué quiere decir? Que obviamente en cada lengua vamos a estar trabajando dinámicas y estrategias de aprendizaje distintas para favorecer ese aprendizaje más profundo, ¿sí? Con la Picto siempre, digamos, el nombre de Picto viene que para nosotros lo que es muy importante es que la propuesta sea multimodal, que no solo digamos, integre las diversas lenguas, sino que también
integre lenguaje visual, lenguaje oral, lenguaje escrito. Siempre empezamos proyectando una imagen y invitando a los niños y a las niñas a que nos digan todo aquello que ven en la imagen y a partir de ahí ir acompañando, a partir de preguntas abiertas, para que relacionen la imagen con lo que conocen del mundo, con lo que son, hagan hipótesis y todas esas estrategias de prelectura. Y obviamente la imagen es un tapiz fundamental para ir construyendo un vocabulario multilingüe. Quiero decir que es un punto de partida porque si hay un lenguaje universal es la imagen. Podemos estar trabajando la imagen y esa lectura de la imagen en catalán y de ahí llegar, ¿no?, a ese texto o en castellano o en euskera o en inglés, llegar a ese texto, digamos, con las ganas, ¿no?, de esas estrategias que hemos trabajado previamente visualmente y esas hipótesis, llegar al texto ya con las ganas de saber, de analizar el texto para ver de esas hipótesis cuáles, ¿no?, nos afirma el texto. Y obviamente no haremos el mismo trabajo en las distintas lenguas. Quiero decir que yo a lo mejor he trabajado esa lectura de la imagen en catalán, en castellano no voy a hacer otra vez la lectura de la imagen, ¿sí? Pues les voy a pedir a lo mejor que me resuman qué hipótesis fueron las que salieron, ¿no? En una lengua voy a estar relacionando esa lectura de la imagen con la lectura del texto, en la otra no, en la otra a lo mejor voy a pedir que dramaticen, se preparen ese texto y lo dramaticen, pero lo que está claro es que lo que me va a interesar es que el hecho de tener, digamos, ese material lingüístico, esa historia en las tres lenguas ya favorece un montón la comprensión, ¿no?, de vocabulario, de contexto, de estructuras, ¿sí? Pero lo que me va a interesar es trabajar, digamos, estrategias de comprensión distintas en cada una de esas lenguas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Ahí empieza un poco ese sudoku de actividades. Estamos en tercero con esta historia, ¿no?, donde yo, digamos, no me estoy limitando a, no sé cómo decir, ¿no?, a aprender que I am a girl, today is Monday, it's sunny and the cat is blue, ¿sí? Que eso sí que es duro, pasarnos muchos años con ese nivel de desarrollo de una lengua, ¿no?, sino que estoy enmarcando en una historia que conozco. Y no solo eso, en ese diseño ya me han puesto piezas, ¿no?, en que a lo mejor hay parte de la información, de las inferencias que me tendría que hacer con esos personajes que solo las voy a conocer si llego a ese material en inglés. Quiero decir que ese Lego que os enseñaba al principio de esa secuencia consiste en eso, en que hay un diseño intrahistorias entre las lenguas que nos permite favorecer todavía más esas conexiones. En primero y en segundo, obviamente, en el tema del inglés, no solo, digamos, incorporamos el audio nativo, sino que también incorporamos, lo que hacemos es, digamos, las frases, hacer frases más cortas y más sencillas para favorecer ese aprendizaje, ¿sí? O sea, es que hay un diseño que tiene en cuenta el dominio, digamos, de las lenguas, pero siempre con una ambición de un aprendizaje muy rico, porque estoy conectando los lenguajes, estoy conectando las lenguas y puedo hacer un aprendizaje lingüístico que va mucho más allá. ¿Qué me permite el trabajar con el libro digital y tener toda esa transferencia, digamos, del contexto y del vocabulario? Me permite también ese contagio de las estrategias de comprensión que yo pongo en juego en el aula, ¿sí? Me permite estar utilizando estrategias de comprensión distintas en las distintas lenguas y que eso contagie, porque muchas veces nos pasa que precisamente con las lenguas que conocemos menos aplicamos estrategias de comprensión mucho más ricas, porque ¿no? Y nos olvidamos que esas estrategias son maravillosas para cualquiera de las otras lenguas. O sea, yo creo que hay un aspecto muy, muy rico en ponernos a reflexionar, ¿no?, cuántas estrategias, cuántas herramientas estamos, digamos, focalizando solo en lenguas, en aquella lengua, normalmente en el inglés, que es la que nos pilla más lejos, y que nos va a ayudar muchísimo el poder hacer ese uso mucho más transversal de estas estrategias. Y obviamente, si utilizamos estrategias de comprensión distintas, aunque la historia, el contexto, el vocabulario sea parejo, también vamos a tener herramientas para evaluar la comprensión distintas. Y ahí yo creo que ahí ya solo hay una riqueza de formación para el profesorado brutal, porque estamos conectando lenguajes, aplicando distintas estrategias y pudiendo evaluar, digamos, la comprensión con herramientas muy diversas.
A partir de la lectura del libro digital, obviamente, pues trabajaremos el vocabulario, ¿no? Que nos ayuda para enriquecer tanto la comprensión como la producción. ¿Cómo lo trabajamos? A partir de palabras clave. Sabéis que en inglés habitualmente es muy común en el aprendizaje del inglés el uso de flashcards, ¿vale? La Picto usa flashcards en todas las lenguas. Es decir, que nosotros, cualquiera de estas palabras incorpora siempre ese diccionario ilustrado, esa opción de que ellos comprendan esa palabra. Para nosotros el significado es muy importante, que comprendan. Y si yo comprendo la palabra amigo y veo esta imagen y hacemos una definición de aula todos juntos de qué es para cada una de nosotras un amigo, me va a ser tremendamente fácil asociar, ¿no?, esa palabra y ese concepto de amigo con ese mismo flashcard en inglés. A partir de estas palabras tenemos juegos, ¿no? Juegos que combinan, juegos lingüísticos para enriquecer ese vocabulario, para aprender a aplicarlo en contexto. Siempre juegos y actividades que combinan audio, imagen, texto para hacer más inclusiva la propuesta, pero también para provocar esa reflexión de aula. Lo importante en el aula no es que la respuesta sea correcta, sino las preguntas que nos hacemos para llegar a esa respuesta. Trabajamos muchos aspectos, digamos, curriculares y lo que son las funciones gramaticales del lenguaje, no porque nos interese tanto la categoría al que pongan esa etiqueta, sino que nos interesan que entiendan la función que cumple un adjetivo en un texto. Y todo eso lo hacemos a partir de juegos. Para cada página del libro digital ofrecemos distintas propuestas para trabajar esas otras estrategias tan importantes, esas estrategias de producción. De nuevo, es que es una oportunidad que tenemos maravillosa en ese desarrollo plurilingüe. Decir, oye, pero sí, tenemos las claves es el texto, las tipologías textuales y las estrategias más importantes en un desarrollo, digamos, comunicativo. Esas estrategias de producción y de comprensión se transfieren entre las lenguas. Eso sí, siempre que me lo pongas más o menos fácil. Si en castellano me haces hacer una receta y en inglés me preguntas qué me ha pasado el fin de semana, me lo estás poniendo un poquito difícil para que yo transfiera esas estrategias, ¿sí? ¿Qué pasa con Picto? Para nosotros nos importa mucho que precisamente en esas actividades y en esas estrategias que sabemos que se transfieren entre las lenguas haya un continuum, ¿vale? Podamos poner en juego, o sea, conectar esos procesos. Hemos visto estos personajes que se suben a un crucero, fenomenal. Pues a lo mejor en catalán, y eso obviamente son los maestros y maestras los que deciden, ¿no?, qué actividad hago, cuándo y cómo. Tienes todos los recursos, pero tú tomas las decisiones de aula, fundamental. Pues en catalán les puedo proponer una actividad en que ellos tienen que imaginar cómo son las maletas de estos personajes, ¿sí? Y yo proyecto la instrucción, digo, oye, ¿cómo son las maletas de estos personajes? Porque no nos han dicho mucho. Y a partir de aquí a lo mejor ellos lo que hacen es pues dibujar y listar todo lo que imaginan que llevan esos personajes, ¿no?, en una de las lenguas. Digo catalán, podría ser castellano, podría ser inglés, ¿sí? Venga. En otra lengua, ¿qué voy a hacer? ¿Les voy a pedir algo totalmente distinto? ¿Les voy a pedir que han hecho el fin de semana? No, me interesa que eso que ya hemos puesto en juego, que hemos empezado a desarrollar, y ese contenido de su vocabulario que hemos empezado a desarrollar una lengua, me acompañe para un desarrollo más rico de la otra. Venga, pues ahora que ya sabes cómo son esas maletas, y a lo mejor en catalán has hecho el dibujo y has hecho esa lista de todo lo que esconden en la maleta, pues oye, ahora que ya sabes, cuéntame, ¿no? ¿Y cómo es el carácter de estos personajes? Fenomenal. Pues aquí vemos que cuando ya los niños se ponen a decir cómo es el carácter, obviamente hacen referencia a lo que ya han trabajado previamente en otra lengua, pero para ellos es todo un proceso. No están en catalán, en euskera, en castellano, en inglés, no, están en Picto, ¿eh? Como se puede comprobar en la maleta de la abuela Pepita, hay un libro de chistes porque por eso es tan graciosa. Quiero decir que interesante, porque ella está haciendo muchas interferencias del texto de esta niña también, ¿no? Os estoy poniendo un ejemplo, para que os hagáis una idea. Vamos para bingo. ¿Y qué hacemos ahora con el inglés, no? Pues con el inglés lo mismo. Desembarcamos en procesos productivos, pero de forma que puedan relacionar todo lo que están haciendo. Tenemos la posibilidad, tenemos ese contexto, ¿vale? Tenemos en inglés toda una serie de información adicional que me van dando, esas píldoras de información adicional que solo sé como lectora de inglés, que hace referencia ¿no?, a cómo le gustaba a la abuela Pepita ponerse unos vestidos, digamos, así muy floreados y muy ligeros en cualquiera de las situaciones, incluso cuando jugaba a ser pirata o lo que sea, fenomenal. Pues oye, a lo mejor
eso que habíamos hecho hasta ahora, que nos creíamos que la abuela Pepita lo que llevaba era tejanos en todos lados, pues en inglés voy a tener que decir, espera un momento, es verdad que nos habían dicho que de niña le gustaban los vestidos estampados y ahora vamos a diseñar una serie de vestidos que vamos a volver para atrás y a incorporarlos en la maleta. O no. Sabemos también por el texto que a la abuela le encanta beber cócteles en la cubierta del crucero. Y hay algo como muy contemporáneo, que son los famosos smoothies, ¿no? Lo que antes llamábamos zumo de frutas, para entendernos, pero que ahora les vuelve locos. Qué importante esa conexión con su realidad, ¿no? Pues a lo mejor decimos, oye, pues esta abuela que es tan divertida y que le encanta beber cóctel, vamos a hacer una receta de esos smoothies que van haciendo. ¿Y qué va a suponer eso? Que de repente voy a tener que ir para atrás y decir, joder, que hemos hecho la receta de los smoothies y nos ha parecido súper interesante. Y a lo mejor los propios alumnos te dicen, oye, que en la maleta, es que no sabíamos cuando hicimos la maleta que a la abuela le encantaba los smoothies y que tiene ahí como, es que a lo mejor en la maleta llevaba un libro de recetas y ese libro de recetas de esos smoothies era en inglés. Ah, era en inglés. ¿Y por qué era en inglés? Ese es el pollo que queremos generar, ¿sí? Que las lenguas de verdad estén provocando preguntas y preguntas donde el objetivo lingüístico sea lo más importante. Porque al final, ¿no? Decir, venga, pues si tenemos que volver para atrás y metemos ese recetario que ha hecho en inglés la clase de los cócteles, pues vamos a tener que explicar, ¿y cómo era que la abuela Pepita sabía escribir recetas en inglés? Y ahí es donde vamos a ir provocando. Pero lo que nos interesa es asegurarnos que esos procesos de producción están conectados. Os hacéis un poco la idea del símil de unos van a la cabaña, otros van a pescar, otros, pero lo importante es cuando compartimos. Y cuando en ese compartir nos damos cuenta de que utilizamos lenguas distintas, pero las utilizamos de forma competente. ¿Y qué pasa con todo ese proceso? Para nosotros lo que teníamos muy claro desde el inicio que era un reto es, oye, necesitamos que tengan un desarrollo lingüístico mucho más rico. Que la comprensión lectora con la que llegan a secundaria o a la universidad o a la vida adulta sea mucho más potente, ¿no? Que puedan sintetizar información y estructurarla en un texto. Y para eso sí que teníamos muy presente desde que arrancamos, por ese vínculo que nos ha gustado hacer siempre entre la investigación y la praxis, que o conseguíamos que escribieran textos más largos o iba a ser muy difícil. Que la productividad textual, la cantidad de palabras que escribe un niño en estas edades de primaria es un indicador clave para mejorar no solo la expresión escrita, sino también la expresión oral y de forma muy importante la comprensión lectora. La buena noticia es que escriben, que no tienen ninguna pereza para escribir, que quieren saber escribiendo, ¿vale? Pero que hay todo un proceso. Yo no voy a parar aquí a leer, pero que hay un proceso en que estos personajes llegan a un planeta del monstruo y estos niños primeros en catalán han visualizado y han descrito cómo es ese planeta. Y ahora que he visualizado todo lo que pasa en ese planeta, puedo montar un pollo de una fiesta morrocotuda que pasó en ese planeta. Y en inglés, pues obviamente irán embarcándose en esos procesos de producción y en esos procesos de producción, porque yo estoy recibiendo instrucciones suficientemente complejas como para saber qué es lo que tengo que dibujar a continuación. ¿Sí? Con el libro digital, digamos, lo que más nos interesa precisamente es el fomentar esa transferencia, tanto de la comprensión como de la producción, tener juegos y actividades que nos permiten esa comparación y que el hecho de tener el contexto nos permita hacer un aprendizaje lingüístico mucho más gozoso y más divertido porque yo estoy metida en una historia. De nuevo, no estoy con los ingredientes de la pizza por tercer año consecutivo de alguna forma, ¿no? Es decir, que al final lo que es bonito es que se están embarcando en lecturas mucho más ricas. En esa segunda parte que hacemos, pues elegimos, ¿no? Elegimos un poco qué producto vamos a trabajar en cada lengua, pero ese diseño está hecho para que los procesos entre las lenguas se estén retroalimentando y enriqueciendo, ¿vale? Imaginaros que yo estoy, digamos, trabajando en catalán, en castellano, en catalán, por poner, lo que es esa creación, ¿vale? Hay todo un proceso en que ellos acaban publicando un libro, un proceso muy rico, fenomenal. Pues yo estoy embarcada en esa producción de acabar publicando un libro, pero a su vez, mientras estoy haciendo todo ese proceso en catalán, en castellano tengo propuestas de actividades de educación literaria, técnicas de escritura, de cómo se muestran las emociones de un personaje en un texto, cómo se estructura un texto, cómo se trabaja un diálogo. Actividades a partir de la lectura de literatura infantil, actividades que me permiten, ¿no?,
identificar ahí las herramientas que voy a aplicar directamente en el texto que estoy produciendo en la otra lengua. Y mientras tanto, en inglés, ¿qué está pasando? Pues estos mismos ingredientes los estoy trabajando, pero estoy trabajando para acabar haciendo una obra de teatro, acabar haciendo un diario digamos, diario íntimo de una serie de personajes, pero a través de toda una serie de procesos donde el teatro y las técnicas de drama for speaking y drama for writing tienen un peso muy, muy importante. Pero todo eso, digamos, todo ese proceso está conectado. Los personajes que voy conociendo en estos espacios de literatura serán parte de los ingredientes que pondré en juego en una obra teatral que voy a llevar a cabo en inglés. Y a lo largo de todo el curso tengo esos juegos de conocimiento de la lengua, en todas las lenguas, donde puedo, por un lado, primero siempre para nosotros lo que es fundamental es el modelaje de aula, ¿no? Esa reflexión en el aula a partir de estas actividades en las distintas lenguas, y que luego me va a permitir activarle esas actividades al alumnado para que en ese trabajo ya de refuerzo y de consolidación de lo trabajado y aprendido en el aula, pueda cada alumno y cada alumna estar trabajando con un material adaptado a sus necesidades en cada una de esas habilidades lingüísticas clave. De nuevo, estos juegos, digamos, donde ya a partir del material, de los textos con los que estamos trabajando, vamos a estar eligiendo qué juegos o qué actividades trabajo en cada una de las lenguas. En esa reflexión es donde voy a poder comparar, ¿no? Y lo que comentaba antes María, qué maravilla el poder comparar con un mismo juego, yo pues sé, cómo se forma el pasado en catalán, en castellano y inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mismo juego es que lo estoy viendo y somos nosotros los que lo estamos valorando. Qué importante también el decir, no, pues oye, en lugar de estar comparando la forma morfológica que adquiere el verbo en estas lenguas, lo que quiero trabajar es la función del verbo. Pues entonces no me hace falta repetirlo, porque es que la función es la misma en todas las lenguas, ¿no? Y en cambio, quiere decir que en ese tipo de actividades es donde me va a permitir jugar, obviamente, con todas esas comparaciones y que luego lo importante es pasar del juego a analizarlo en el texto y analizarlo en el texto que están produciendo, ¿no? Ese aprendizaje, digamos, más de píldora, ¿no? Trasladarlo, obviamente, al texto, ya sea cuando lo recibo o cuando lo produzco, ¿eh? Y lo mismo con la evaluación. Al final, la evaluación lo que te permite es tener esa evaluación automática que va generando la plataforma de esas actividades que hace el alumno y donde el sistema le va personalizando el material de trabajo y refuerzo, y esas rúbricas para evaluar, digamos, esas competencias comunicativas que tienen los mismos criterios, los mismos objetivos en las tres lenguas y que tienen muy en cuenta el proceso. Que no estamos evaluando el producto, estamos evaluando el proceso y un proceso muy rico y unas actitudes para mejorar ese producto, que obviamente también es parte de la evaluación, pero no es lo único que evaluamos. Y nada, por mi parte deciros que para llevar a cabo todo esto lo más importante sois vosotras, las maestras y los maestros que estáis en las aulas y que os llegan todas estas herramientas, pero que necesitáis también que os acompañemos para irlas incorporando, ¿no? Y irlas adaptando a vuestra dinámica de aula y vuestro proyecto de centro, ¿no? Y en ese sentido sí que pues llevamos a cabo formaciones, webinars, talleres, os visitamos en las aulas para acompañar todo ese proceso y también, sobre todo, para enriquecer. Es decir, que nosotros al final lo que tenemos muy claro es que esto solo es el comienzo, hay mucho, pero hay mucho por hacer y que el reto es enriquecerlo con vuestra ayuda, ¿no? Con la ayuda de maestros y maestras que lo están utilizando y que nos dan feedback para cómo mejorar la propuesta y con la ayuda de personas como María y Andrea, ¿no? Que desde la universidad nos dan también, digamos, todo el bagaje de investigación y digamos, y universitario para asegurar que la innovación es una innovación que produce un impacto positivo. Y por mi parte, hasta ahí llega mi exposición.
me estoy peleando por dejar de compartir pantalla, pero por ahora Ya no no lo estás compartiendo, consigo. Roser. ¿Ya no estoy compartiendo? Vale, Ya no ahora, estás que lo que no compartiendo. os estoy viendo. Gracias, Nuria. Bueno, nada, agradecer, como decía Roser, ¿no? La participación de Andrea, de María, de Roser, que ha sido súper enriquecedora. La verdad es que siempre es un placer escucharos y sobre todo en culturas plurilingües como las que, ¿no? Y multilingües como las que convivimos, pues tener pues esas aportaciones, ¿no? Que te dicen, ¿no? Vamos a aprovechar nuestras lenguas que tenemos conocidas para aprender otras lenguas, pues es súper importante. Pero son todas, ¿eh? Todas. No hay una comunidad en el mundo que no sea plurilingüe hoy en día, ¿no? Por eso, ¿no? Y todos sabemos que aprenden inglés con las series, de repente dices, uy, algo tenemos que anotar aquí, ¿no? Yo creo que es darle naturalidad a lo que para ellos es muy natural, ¿no? Sí, a lo que tenemos en las aulas, ¿no? Con lo que estamos comiendo en las aulas el día a día. Sí. Nada, no sé si tenéis alguna duda que hacer, por el chat la podéis hacer o podéis abrir el micro, ya como os he comentado. Aprovechar que tenemos aquí a Andrea y a María para poder responder también algunas dudas que os puedan surgir. ¿No os animáis a...? Hola, quería haceros una pregunta. ¿Puedo? Sí, claro. Quería preguntar sobre todo cuántas horas teníais pensadas que este proyecto se tendría que dedicar, más o menos, ¿eh? Para tener también una orientación. Gracias. Hola, Magda, ¿no? Sí. Hola, Magda, encantada. A ver, nosotros con la Picto, la programación de alguna forma, es un banco de recursos, porque nos importa mucho que vosotras vayáis confeccionando esta programación. Es decir, que la de horas que destina cada centro en cada lengua difiere. Lo que sí es que nosotros, digamos, lo que sí que planteamos es una programación donde pues mínimo 3-4 horas a la semana es lo suyo para hacer una buena implantación de la Picto. También sería, perdón, dime, sería una para catalán, una para castellano y otra para inglés. No, yo te estoy hablando solo de, o sea, de castellano. 4 de castellano. Si estás en o de catalán. 4 de catalán. Las que sea que aplicas de castellano, 3 de castellano, si puedes aplicar 3 de inglés, fenomenal, o sea, al final, pero que no es, no sé cómo, es un recurso para trabajar las lenguas, no es un recurso para decir hago 1 hora a la semana, porque entonces no consigues todo este proceso, ¿no? Pero quiero decir que al final cada centro, un poco esa distribución horaria por lenguas, las toma como decisión de centro y la Picto te permite adaptarte a eso. Recursos tienes para trabajar 10 horas a la semana si quieres con la Picto. Lo que también decimos, para nosotros es muy importante, si os fijáis al final la Picto no deja de ser un trabajo por proyectos en torno a la literatura. Y que es muy importante que reservemos esos espacios de biblioteca y de biblioteca de aula y de que todas esas estrategias que están trabajando con la Picto las transfieran a otras lecturas, ¿no? También compartir con vosotras que lo que estamos viendo tanto en Cataluña como en el País Vasco en cuanto a lo que es el desarrollo del catalán o del euskera es que el hecho digamos, de tener este contexto compartido y sobre todo que las actividades, lo que cambia de manera muy importante con Picto es que si os fijáis en estas actividades hay un rol muy activo de los niños y las niñas. Son clases donde gran parte del aprendizaje bebe a partir de lo que ellos intuyen de la imagen, de lo que ellos imaginan, es decir, que ellos están ahí construyendo ese aprendizaje y la motivación se dispara. Y eso es una maravilla. Y la motivación se dispara, ¿no? Pues entonces el aprendizaje llega mucho más lejos. Y eso pasa en todas las lenguas. Quiero decir ¿no? Y quiero decir que a veces nos puede dar miedo el decir, oye, al final de estar trabajando, ¿no? Desde un mismo contexto en las dos lenguas, nosotros lo que la experiencia nos dice es que hace que el desarrollo de las lenguas sea mucho más rico y también en especial de lenguas como el catalán o el euskera.
y también que el desarrollo del inglés también sea bastante más potente. Muy bien. ¿Alguien más quería añadir algo? Yo creo que aquí está apareciendo, no sé, Larriñaga, la situación diagnóstica de mi país vasco es todavía muy evidente, la debilidad de la lengua vasca respecto al inglés y al español. El diferente valor social que se da a cada lengua condiciona mucho cualquier metodología. Euskera, ardatz, esan behar da. Sí, no sé quién ha escrito, y si me permitís, yo creo que por supuesto, y es lo que no sé si me he expresado bien cuando estaba intentando hacer bueno, cuando he hecho la intervención, yo creo que precisamente existe, y en el País Vasco existe un miedo que se ha hecho muy evidente, ¿no? También socialmente y públicamente, ¿no? Que es que el hecho de, al final, el tiempo es lo que remarca también la importancia que le damos a cada lengua, ¿no? Y con estos enfoques multilingües muchas veces estamos hablando del translinguismo pedagógico, que entra en las clases de euskera el inglés, que entra en clases de euskera la utilización del castellano, y que ya ese mero hecho le resta tiempo al euskera, ¿no? Y a la manera de utilizar. Yo creo que ese miedo ha salido muchas veces en nuestro contexto y creo que es un miedo que le tenemos que dar, que como profesores podemos, si queremos, darle la vuelta utilizando este mismo enfoque. Creo que deberíamos de pensar, por supuesto, el tratamiento integrado de las lenguas tiene euskera, artatza, dauka, dudik gabe, y a lo que me refería, que tenemos que crear dentro de las clases lo que también se llama breathing spaces, ¿no? Para las lenguas minorizadas o las lenguas más débiles. Es decir, quizás en nuestro contexto lo más interesante sería crear espacios, por ejemplo, en la clase de castellano o en la clase de inglés para utilizar el euskera. Es decir, imagínate que dentro de la Picto, utilicemos la Picto o no, podemos en clase de inglés, utilizando este enfoque pedagógico de Translanguage, utilizando la Picto es más sencillo porque está más planificado, pedir a los alumnos que la información que tuvieran que recabar para llevar a cabo un ejercicio como puede ser un test argumental, cualquier tipo de ejercicio, la hicieran en euskera. En clase de castellano podríamos hacer lo mismo, podríamos introducir el euskera y lo que los estudiantes sepan en euskera para aprender el castellano. O sea, de alguna manera también el enfoque multilingüe nos permitiría revertir y hacerlo indispensable para el aprendizaje del inglés o para el aprendizaje del castellano el euskera. Yo creo que, aunque el miedo sea obvio y entendible y, por supuesto, siempre tengamos que tener el tema de que las lenguas minorizadas deben para poder, porque el sistema educativo vasco también o el sistema educativo es clave para el mantenimiento y para la rehabilitación de estas lenguas, creo que aunque tengamos que tener eso como punto de salida, podemos revertirlo y podemos utilizar el euskera, podemos fortalecer el euskera utilizándolo y haciéndolo indispensable en clases de otras lenguas. Hombre, y yo a eso añadiría además que si bien es cierto que tenemos que tener el eje en el euskera, no podemos nunca olvidar cuál es la realidad de los estudiantes, ¿no? Y si nuestros estudiantes, su realidad lingüística es muy diferente y quizás hablan árabe, rumano, o sea cual sea el idioma, si nosotros, creo que una parte muy imprescindible de lo que es la transmisión del euskera tiene también que ver con el atxikimenduan, ¿no? Que se llama en euskera. María, ¿cómo lo traducirías? Como el apego, ese es el apego, ¿no? Digamos que, porque hoy día las lenguas se miden siempre desde una prisma muy, muy utilitaria. Entonces, para mí personalmente también el apego hacia la lengua se transmite también cuando tú eres capaz como docente de valorar lo que ellos traen de casa. Es decir, cuando tú les das el valor a lo que ellos traen, es decir, su lengua, cultura, y tiene un lugar, teniendo siempre como eje el euskera, como tal y como proponía María, yo creo que también podemos quizás revertir un poco, quizás muchas veces esas conductas tan negativas que existen, por ejemplo, hoy día en las escuelas públicas vascas. Hoy, sin ir más lejos, un alumno del máster de secundaria ha venido conmigo y está haciendo las prácticas en secundaria en una escuela segregada de Vitoria y bueno, o sea, está el pobre encima de euskera y está el pobre desesperado porque, claro, no pueden hacer nada
son alumnos que tienen 3 horas semanales de euskera y es lo que le he dicho yo, pues vamos a ir a lo básico. Primero, que no odien el euskera. ¿Y qué hay que hacer para que no odien el euskera? Respétales tú lo suyo, lo que traen de casa. Porque eso no tiene nunca lugar en clase y nuestros alumnos, tenemos alumnos multilingües que por el mero hecho de no saber las lenguas curriculares en muchos casos se les observa desde una lente deficitaria, ¿no? Entonces, si hay que revertir los estereotipos, ¿no? O sea, tenemos que cambiar la lente desde la que miramos a los alumnos. Eso yo creo que nos va a ayudar también en lo que es en la conciencia, en el apego hacia las lenguas minorizadas y en el aprendizaje de estas. Y teniendo en cuenta precisamente lo que ha dicho María, pensar en el prisma de una pedagogía multilingüe pero sostenible, pensando siempre que al final no deja de estar con el español, una lengua franca, y el inglés, una lengua franca imperial, casi. O sea, no nos podemos olvidar. Pues muchas gracias, Andrea. Si no hay más consultas y no hay más aportaciones, no sé si tienes alguna aportación más y si no, pues igual... Yo creo que hay hambre ya a estas horas, ¿no? Podríamos dejar aquí. Y nada, deciros que agradecemos mucho vuestra participación, el estar ahí y que esperamos que haya sido interesante para vosotras y para vosotros asistir a este webinar, que ese es nuestro principal objetivo. Ha sido muy interesante, Nuria. Muchas gracias. Gracias, Andrea y María, por compartir vuestro conocimiento. Nada, a Gracias, vosotros. gracias. A vosotras, gracias. Es que Muchas gracias. Agur. Muchas gracias. Bye. Eskerrik asko. Thank you.